Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este lunes 14 de abril del 2025 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y una brisita fría porque ayer cayó un diluvio aquí en el distrito, en la tardecita, la hora de misa. Por cierto, ayer era Domingo de Ramos, hoy es lunes santo, Semana Santa empieza. Nosotros estaremos aquí hasta el miércoles, ¿verdad? Porque es lo que acostumbramos. Ya las autoridades tomaron previsiones, anunciaron. Hay gente que entiende que está muy bien, hay otros que entienden como que se exceden. Yo estoy en el lado de los que entienden que las autoridades están para regular y que ese tipo de situaciones que se dan en las playas y ese descontrol pues no sucedan. La Marina de Guerra y lo que tienen que ver con las costas y eso, tienen instrucciones de no permitir esas fiestas que se hacen, que son unos bacanales de los jueves, viernes, sábado santo, el sábado santo. Por ejemplo, en Terrena es una cosa, bueno, en Romana, en Casa de Campo, hacen una actividad los sábados. Ahí vi que están prohibidos, no sé si está esa prohibida, pero todas esas que están, carpas, tarimas y ese tipo de actividades están prohibidas. Yo creo que sí que las autoridades tienen la responsabilidad de regular ese tipo de actividades. Usted puede interpretarlo posteriormente como que, bueno, nada más la regulan. Ahí está, porque todo el mundo va a la playa, todo el mundo, y realmente a veces hay un descontrol descomunal. La avaricia comercial de algunos distorsiona las situaciones de lo que en principio debe ser un asueto de tranquilidad, y entonces por eso ocurren todos esos muertos que vemos para la Semana Santa. Las autoridades toman sus previsiones, los AME, en sitios donde se complica mucho el tránsito, lo ponen en una dirección, tratan de hacer el trabajo, hay que reconocerlo, a veces se desbordan. Nosotros los conductores también somos culpables. La mayoría de las veces esos accidentes que suceden son por imprudencia, exceso de velocidad, pero no porque haya exceso de velocidad, sino por imprudencia temeraria y abuso. Hacen que tú tengas que tirarte al parqueo porque tú eres un carrito, pero cuando a veces calculan que es un carrito, entonces viene una patana del otro lado, como decimos nosotros, un camionzazo de eso, entonces no caben en el espacio donde te fuiste, porque hay quienes creen que son más inteligentes que los otros, que respetan las reglas, que se mantienen en control. No, ellos ven una hilera y hay una fila que estamos en un tapón, y se meten y bloquean todo el tránsito. Entonces las autoridades tienen que actuar antes para que poder controlar eso. Pero nosotros también tenemos que contribuir porque muchas de los percances suceden por imprudencia de nosotros los conductores. Así estamos en Semana Santa, para estas fechas, las paradas de autobuses, las paradas se saturan, repletas, a veces suben los pasajes. Vamos a ver, aquí hay quejas con bueno, anunciaron que oí a alguien ahí decir que en el Jueves Santo, el jueves, no el viernes, ni el sábado, pero el Jueves Santo y el domingo, que son los días de éxodo y retorno, donde sale la mayoría de las personas de la ciudad capital hacia el interior, hacia las localidades, no iba a pagarse peaje. Estábamos exonerados del pago del peaje. Y el domingo, que es el día del retorno, el peaje de aquí de la autopista Duarte ya está habilitado, los 32 carriles que se anunciaron, se paga en ambas direcciones, pero el domingo estará
estaremos exonerados. Y el jueves para ida, el domingo para el retorno. Los peajes de Samaná, que es mucho ahí, como 1,000 pesos uno paga, pero presumo que aplica también, y los de acá, el que vaya para el este, para Paparó. Ok. Bien, en el ámbito internacional tenemos decisiones, ya los otros días veíamos, ¿verdad?, las decisiones de Trump con relación a los aranceles, que sacaba prácticamente a muchísimos del arancel recíproco de los países y solamente dejaba a China, que le aumentaba de 50 a 104, después a 125 y después clarificaban que no era 125, no, es 145, pensando que con eso le iban a meter miedo a China, que ya le había respondido, esta guerra va hasta el final como ustedes quieran. Nosotros no aceptamos esa intimidación, ese chantaje, le había dicho China. Y China entonces ripostó, le puso 34, después le subió, Trump dijo que eso fue un error, que ellos no debían, no podían, o sea, tú me subes el arancel y yo no debo reciprocar, como si yo fuera Haití o Colombia o cualquier paísito, Lesoto, Zambia, Madagascar, ¿verdad? Burkina Faso, no, es China. Y China le metió 34, después entonces le subió a 84, y cuando Trump le subió a 125, pensando que por subirle, China entonces le subió a 125. Entonces los aranceles están entre 125 y 145 entre los dos países. Para todos los otros países está el del 20 del arancel para el acero, para el aluminio, está el 10% para los energéticos de Canadá. ¿Qué más hay? El de los automóviles, 20% o 25%, ya ni recuerdo, son tantos números que uno se enreda, esto es como un palé, una tripleta, es un lío que tiene. Entonces, hay informaciones, ustedes vieron, analizamos toda la semana y todas las semanas, por lo que sucedió aquella semana fue muy funesta, los mercados repuntaron un poquito ante el alivio, y ya hoy están más o menos positivos porque hubo otra vez otra información, pero esas se las tengo para en unos instantes porque voy a entrar a analizarla. Pero primero voy a tocar, antes de entrar en ese tema, lo que tiene que ver con la tragedia del Jet Set, la cantidad de personas fallecidas, 220 y tantos, la cantidad de desinformación. Decíamos Radio Bemba. Ustedes recuerdan la frase célebre, esa Radio Bemba. Esos eran los chismes que se decían. Y se soltaban unas clases de cosas deliberadas a veces y se generaba opinión. Y bueno, y había mentiras que se convertían hasta en verdades. Ahora Radio Bemba tiene una sofisticación. Radio Bemba ahora son las redes. Facebook, los programas de YouTube, etcétera, etcétera. Para no decir también programas normales como estos de televisión, de radio abiertos. Entonces ahí se dice cualquier clase de barrabasada, gente opinando de todo sin saber de nada, elucubraciones de cualquier índole, conclusiones descontextualizadas totalmente, que no tienen que ver con cosas, o sea, mil cosas vemos. El hecho cierto es que hubo una tragedia, se desplomó un techo, el techo tenía carga encima, el techo venía dando sus señales por polvillos, filtraciones que ya lo habían señalado las personas, y eso tiene que ser estudiado. ¿Cómo no intervino la autoridad? Esa es una pregunta importante de hacer. ¿Cómo no los que tenían que ver eso? ¿Cómo los responsables de la misma institución no previeron que eso era un peligro inminente? Con todos esos chillers en el techo y una losa experimentando tanta tensión y tanta presión, tanto peso muerto encima. Todo eso tiene que ser investigado y anunciaron que va a haber una comisión con extranjeros, locales,
Porque esto no fue un terremoto, esto fue un piso que se cayó, una losa, un piso, un todo, un ¡pray! Cayó como si fuera una prensa y aplastó a todo el que estaba ahí. Los que se salvaron son sobrevivientes, dichosos, no les tocaba. No estaban en el lugar, estaban en un lugar donde ahí la cosa cayó y ahí ellos no les estaban como en al margen, en las orillas, algo así, por la razón que fuese. Entonces, hay miles de opiniones. Cada vez que paso por ahí, se ha hecho convertido en un lugar de peregrinación, básicamente. Flores, fotos, velones, velas y la gente cantando. Anoche pasé por ahí, paso frecuentemente. Y nada, es lamentable, es una tragedia que nos acongoja y nos ha acongojado a todos, pero hago ese comentario por la cantidad de cosas que se ven en la prensa, en la prensa no, en Radio Bemba moderno, en las redes. Cosas sin sustento, sin bases, muchas opiniones, demasiadas, hasta poniendo en duda hasta la cantidad de fallecidos. ¿Y a dónde lo van a meter? ¿Quién gana con él? No sé. Muchas cosas que bueno. En todo caso, la Procuraduría dice que abrió una investigación sobre la tragedia a cargo de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía. Familiares de las víctimas y ya personas han dicho que van a demandar a los propietarios. Evidentemente que ahí hay una responsabilidad civil de la cual no hay manera que digamos se pueda obviar. Es una situación muy difícil, muy complicada y lo único que llamo es como que a la serenidad. Ya los 6 días de luto, el presidente extendió 3 días más y me parece bien que lo hiciera. Aunque el luto haya pasado, señores, yo les puedo decir, la gente está todavía abatida. Yo le decía, cuando el tema de miren, una vez tiene que decir tantas cosas, pero es bueno ponerlas como en el contexto, y que no se le saque, digamos, del espíritu de lo que se quiere decir. Yo le decía en ocasión, a ver qué me recuerdo, que cuando ocurrían, ustedes se acuerdan de la persecución de los pulpos, calamares, langosta, camarón, ¿te acuerdan? Que andaba la frase aquella de que tienes que dormir con ropa, porque como le hacían los allanamientos y que a unos se llevaban, que a otros no, de que dormir con ropa. Y yo decía, cuando lo agarraron preso a la gente y se lo llevaron y estaban presos, yo decía, pero el que está preso está más tranquilo que el que está en su casa amenazado con que lo van a ir a buscar. Entiende el concepto, el sentido, porque ya para ese, él sabe que tiene un gran problema, que tiene que ir a la justicia, que ya está preso, pero ya está preso. El otro está en una incertidumbre que no sabe si es ahora, ahorita, mañana o pasado. Entonces eso es tan malo como lo otro, o quizás peor. Y cuando decía en estos días de las tragedias que había ocurrido, porque definitivamente es doloroso, pero cuando uno muere, uno muere. La secuela de tragedias sociales que quedan a posteriori, de casos que uno conoce, que se murieron los padres el padre y la madre, y dejan 3, 4 niños huérfanos. Y así sucesivamente. Entonces, evidentemente que de esto nosotros, muy difícil, obviamente el ser humano tiene esa capacidad para recomponerse y todo, pero no nos llevemos de tantas cosas. Y vamos a esperar que haya el informe real de lo que sucedió y que luego la justicia haga lo que tenga que hacer. Pero hay cosas también tan extrañas, por ejemplo, tiene que salir ahora a decir el señor contratista, porque realmente es que ha habido cosas, cómo se llevan unos escombros a Santiago, cómo mandan un camión cargado de escombros, ¿a cargar qué? No lo pudieron haber tirado aquí, lo estaban tirando ahí en la feria ganadera, que los choferes no sabían,
esos vinieron de allá del monorriel de Santiago. O sea, y él explica, y a veces tiene sentido. Y yo le digo, bueno, lo único es disparatoso es mandar un camión cargado para Santiago, cargado de escombros. Porque el tipo no sabía moverse en la capital, que lo mandaron a que vinieran a contribuir. El equipo no llegó como no sabía moverse, ni dónde estaban los vertederos para desechar. Eso se entiende. Un tipo de Santiago, yo no sé. A mí me montan un camión y me dicen, bota eso. ¿Y dónde lo voy a botar? Donde yo al malecón lo voy a tirar. Bueno, esas eran de las cosas que también generan todas esas especulaciones. Pero bueno, explicaba el señor, este es de los que están construyendo el monorriel en Santiago. Mandaron los camiones para acá para cargar, esos camiones grandes para poder cargar la cantidad de escombros que se generaron ahí. Y se dio esa situación. Explicó ya, porque uno tiene que irse también a la lógica. ¿En qué puede estar involucrado el del monorriel de Santiago, el contratista de Santiago, con lo que pasó ahí por querer ocultar? No, pero obviamente llamó la atención y salió y realmente sí. Habían tirado un camión, escombros allá en la circunvalación de Santiago. Cuando lo pudo haber tirado en la circunvalación de aquí también. Son las cosas como que uno acaba de entender. Pero bueno, ese es el problema. Entonces se generan esas especulaciones, ideas y teorías de conspiración y un sinnúmero de cosas y involucran a todo el mundo en ese mare magnum, y al final uno no va a lo fundamental, a lo esencial. Y es que evitar que vuelva a repetirse situaciones como esa. Ya lo ocurrido a lo hecho pecho, ya ahí lo que hay que proceder como establece la ley y que se tomen las medidas correctivas del lugar para que no sucedan tragedias como esas de manera, digamos que innecesaria. Miren, contrataciones públicas, uno critica, pero a veces saca la cara y dala, porque en INAVIE han aparecido una cantidad de casos a cada rato. Los otros días denunciaron que habían sacado, eso era, sí, que habían incluido unos que no tenían maquinaria para una fabricación de, que esto mismo, de poloché y cosas escolares de los niños. Entonces, Contrataciones Públicas investiga 3 procesos de compra en INAVIE por 6,000 millones de pesos. Ese señor que era muy bocón cuando estaba en la asociación de Herrera, a cada rato le explota un lío ahí. Son 3, polocher, pantalones, mochilas, kits, etcétera. Las solicitudes realizadas por el INAVIE requiriendo la inhabilitación del registro de proveedores del Estado, se sacaron compañías para no, entonces puedes que haya ahí rejuegos. La unidad antifraude de la Contraloría, como medida cautelar, se suspendieron los registros de los contratos. Se solicitó a la Contraloría para que se suspenda el registro. Todos los contratos tienen que pasar por la Contraloría porque es que tiene el presupuesto y se registran. Pues bueno, ahí hay un problema. No decimos que sea ni aquí ni allá, sino como dice Compras, que es Compras que lo dice, que determine si existen indicios de colusión y conflictos de intereses. Si se están arreglando por abajo, si aquí o allá. Pero de todas maneras, lo relevante de esto es que no es uno ni dos, no son uno ni dos los casos que han surgido ahí en INAVIE con el asunto de los alimentos para los niños, los desayunos escolares y los almuerzos, así como la compra de los utilería, unos libros, unos zapatos que andaban vendiendo en las tiendas, ¿se recuerdan? Eso es todos los otros días. Todos los otros días. Miren, los mercados abrieron en positivo hoy. El Nasdaq tiene 0.4, está en 39.752. El Dow Jones, el Standard & Poor's también, 0.57 positivo. El oro, 2.11 para arriba, 2.242. Vamos a ver, actualizo un poquito más, a ver si no es información vieja. Aquí tenemos el West Texas Intermediate en $62, un 1.09% arriba. El Dow Jones Futuro, 40.878. Está positivo en los mercados. Abrieron de manera positiva los mercados. Y cerraron también
de manera positiva, acumulando una cierta ganancia en una semana turbulenta que inició el miércoles 2, cuando Trump desató aquello que llamó de que el día de la liberación, y lo que ha resultado ser el día del juicio. Bueno, Wall Street acumuló ganancias, pero nunca recupera todas las pérdidas que había habido. Los principales indicadores ganaron algo. El Nasdaq acumuló 7 puntos de ganancia, el Dow Jones 5, el Standard & Poor's 6%, pero habían perdido mucho más. Eran pérdidas del jueves, viernes, lunes, martes, el miércoles tuvieron un pequeño repunte, volvieron y cayeron el jueves, al final el viernes. ¿Por qué? Porque estuvieron los anuncios de Trump, de que habían flexibilizado un poco, solamente le metían la mandarria a China, ¿se acuerdan? Bueno, pero como quiera, como todos los otros países, entonces, todo eso ha venido generando las razones por las que Trump tomó la decisión. El índice de confianza de los consumidores volvió a caer por cuarto mes consecutivo. Ese es un estudio que hace la Universidad de Michigan en los Estados Unidos, y cayó un 11% con respecto al mes de marzo. Ahora en abril, que fue que Trump tomó las decisiones, porque está el miedo de la inflación y el desempleo y toda la caída de la economía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, Trump entiende que se le está comiendo, que todo está bien. Creemos que estamos en muy buena forma, que lo estamos haciendo muy bien. Al final será algo maravilloso. Eso es lo que entiende Trump. Ahora, la guerra comercial desatada con el país donde ellos entendían que porque yo te vendo 100 mil millones y tú me vendes 450 mil, tú estás más atado a mí, o sea, más dependiente de mí, y no me ibas a tomar represalias. De hecho, hasta la falta de respeto, sin conocer la idiosincrasia de China, una nación milenaria, una raza, que ha pasado de todo, que Xi Jinping tenía que llamarlo, y que ellos están esperando la llamada. Digo, pero Xi Jinping no lo va a llamar nunca, eso no es verdad. Pues bien, la guerra lo que hizo fue que China le reciprocó los aranceles, le retalió con 125%. Entonces, ¿qué sucedió? Bueno, el tema de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que cayeron los precios, y cuando bajan los precios se muestran, son pocos atractivos los que se venden en el mercado secundario, y el cupón, que es el pago de los intereses que paga un certificado, en este caso un bono del Tesoro a 10 años, un Treasury Bill, un T-Bills de 10 años, que pague 3% del cupón, te paga 3% anual, tú le das $1,000 y él te devuelve 1,030. Por ejemplo, ¿verdad? Al año, cada año. Y a los 10 años te devuelve tus 1,000. Pero tú lo vendes en el mercado, porque eso es como si fuera dinero cash, los menos riesgosos. Es como si fuera dinero constante y sonante. Pero resulta que si se inunda el mercado y hay un incremento de la oferta de bonos, gente vendiéndolos, el precio, por la ley de la oferta y la demanda, el precio baja. Cuando el precio de ese instrumento baja, para hacerse atractivo tiene que subir lo que se llama la rentabilidad, el rendimiento, el yield. Entonces, eso es lo que tiene que pagar el Estado para poder emitir bonos adicionales. Y la mayoría de esos bonos se hacen un rollover, se reenganchan, se emiten más bonos para repagarlo, porque la deuda de Estados Unidos es de 36 trillones, 36 millones de dólares. Entonces, eso encarece el pago de la deuda y lo hace insostenible. Y se come el presupuesto estadounidense. Nosotros aquí lo estamos viendo con el caso nuestro. Entonces, eso provocó, hoy tiene la Reserva Federal una reunión, dice que está preparada para actuar porque eso es la acabose. Entonces, pero Trump dice que no está preocupado, que Estados Unidos es la principal moneda, el dólar está cayendo. Entonces, esa es una situación que realmente lo hizo echar para atrás, reculear, como dicen aquí, el reculeo. Y
abrió el arancel de los 10 que le quitó a todos los países y nada más dejó el 10%, ¿verdad? Y a China le subió, pero con China el juego no podía ser porque China tiene inversiones en más de 750 mil millones de dólares en bonos del Tesoro americano. Entonces, Trump, que quiere el acuerdo con China, pero el acuerdo que él entienda y como él entienda y rindiéndole pleitesía, lo cual no se va a dar, dijo China que ya ni le va a prestar atención a los aranceles, porque son ya, y hasta en China están en los televisión presentándole, mofándose de esa situación. Porque no es verdad. Cuando él bajó eso, los aranceles en estos días, las acciones repuntaron y hasta se está hablando, la oposición, los demócratas, que hubo inside trader, como se llama. Como yo sabía que él venía con esta acción, yo compré acciones baratas porque iban a subir de precio. Eso se penaliza en los Estados Unidos. Todas esas cosas están. Entonces, estaba el presidente Pedro Sánchez de España, negoció con los chinos, habló no en nombre de la Unión Europea, pero todas estas cosas están sucediendo porque la Unión Europea suspendió las medidas, Canadá las aguantó también por los 3 meses que hablaba la nueva decisión de Trump, el reculeo que hubo. Pero recuérdense que cuando iba los otros días a aplicar el arancel a Canadá y a México con los automóviles, General Motors, Stellantis y Ford le pidieron, hablaron, espérate que nosotros tenemos unas relaciones tan estrechas de piezas y suministros para los vehículos que ensamblamos aquí, que sería lo que no pagarían impuestos, el 25%, que nosotros no seríamos eficientes y no podíamos, rentables y quebraríamos. General Motors en Canadá anunció, no sé si en Toronto, una fábrica cerrada, Stellantis otra fábrica, cantidad de gente que está perdiendo, porque en una guerra comercial no gana nadie. Entonces Trump y China mantienen su pulseo, las turbulencias han obligado a revertir parte de los aranceles, como les digo. Entonces Trump amenazó que ellos no podían, además que ellos quieren negociar, pero es que ellos son muy orgullosos, todas esas boberías, porque tú no conoces ni siquiera la idiosincrasia de ese pueblo. Ahí está. Los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaron niveles que no se veían desde el 2007. ¿Usted sabe qué sucedió en el 2007? La crisis financiera de los subprimes, que quebraron Lehman Brothers, que quebraron cantidad de bancos y tuvo que entrar la Reserva Federal a hacer un bailout, un rescate, a darle dinero para poder pagarle a los consumidores. Entonces, China ahora se está burlando, presentándole hasta documental en la televisión y relajando las situaciones, porque ¿qué es lo que pasa? Estados Unidos ha planteado objetivos que son pretextos, el fentanilo, que el déficit comercial, Trump lo iguala a subsidio, lo cual no es verdad. ¿Y qué quiere objetivos? Recaudar dinero, de que ha recaudado 2.000 millones en estos días. Yo lo dudo todo eso, porque no es verdad. Pero él habla vendiendo sus ideas. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Que los mercados le mandaron la señal. Ya él echó para atrás las medidas los otros días, aunque le dejó 145% a China. Pero ¿qué sucedió? En una medida sin bulla, por lo bajito, que las aduanas mandaron una nota de que los dispositivos electrónicos, smartphone, monitores de ordenadores, pantalla plana, todo eso quedaba exento. Semiconductores, pendrive, tarjetas de memoria, todo lo que es tecnología, lo de verdad, de verdad. Porque todo lo que haya entrado a Estados Unidos a partir del 5 de 15, o salieran de los almacenes de sus lugares de origen el 5 de abril, estaban exentos. Porque el 90% de la producción de los iPhone, que es el celular, el Samsung de los coreanos del sur, que es buenísimo, pero el iPhone es verdad, es lo máximo allá arriba, y los Apple, las computadoras. El problema es que el 90% de los iPhones se ensamblan en China y el otro 10%
en la India. Entonces, para tú, los iPads igual, para tú, y la empresa lo que hizo fue, como venían esas medidas de Trump, yo leí por ahí, ordenó 1,5 millones en unos envíos rápidos, urgentes, para que entraran antes de las medidas, pero todo eso iba a encarecer. Por ejemplo, un iPhone que tú lo compras en $1,100, se te iba a meter en 1,500 de un día para otro. Y los consumidores americanos es que al final del día lo van a pagar, que es lo que Trump parece que nunca ha entendido, y por eso se habla de la inflación. Entonces, ¿qué resulta? Que ellos hablan de que van a recaudar dinero en las aduanas. Bueno, va a recaudar dinero en la aduana porque lo va a pagar el importador, pero el importador lo va a traspasar al consumidor, y el consumidor al final americano es que te está dando ese dinero. Tú no se lo estás cobrando a China. Obviamente cae la demanda, porque un precio sube. Al subir el precio hay una elasticidad precio de la demanda. No todo el mundo puede comprarlo, no todo el mundo tiene el poder adquisitivo, no todo el mundo le sobra. Entonces, obviamente, eso afecta, eso está estudiado, eso se sabe. Pero lo paga el consumidor americano y eso genera inflación. Pero entonces, si vas a recuperar, y eso lo hemos visto en otras ocasiones aquí, lo he comentado, si vas a recuperar esos recursos, 600,000 que esperas en aduanas, de impuesto a todos esos productos, para incentivar a que esas empresas se trasladen a los Estados Unidos, es contradictorio el objetivo, o uno u otro. Pero, ¿qué es lo que sucede? Para que Apple se instale en Estados Unidos, por lo menos lleve un 10% de ese 100 que produce entre China y la India, para que esa compañía instale por lo menos un 10% de fábricas en Estados Unidos, pues necesita por lo menos 2 años y como 30,000 millones de dólares para un 10%. Imagínense, 30,000 millones de dólares. Entonces, eso no se hace de un día para otro, porque toda la cadena de suministro está encadenada entre los países asiáticos de la zona y lo mismo China, que tiene como 10 o 12 sitios o 100 sitios más en donde producen cada componentico de lo que se hace, de lo que lleva eso a lo interno. Entonces, tuvo que echar para atrás la medida con una decisión de la aduana, calladita por abajo. Trump dice que hoy iba a especificar, pero ayer el secretario de Comercio, Lutnick, porque esto sí se ha visto como la segunda, esto es China 2, Estados Unidos 0, como la segunda, el segundo tú tienes que echar para atrás. Y China ni siquiera le ha llamado ni le ha dicho nada. Xi Jinping va a visitar todos los países, Malasia, Tailandia, Vietnam, todos sus países ampliando. Ahora estaba con España, va para la Unión Europea, mientras que lo que está es cerrándose todo. El realineamiento, el Mercosur acaba de abrir la lista de exención entre ellos, porque van a ampliar sus cosas, porque ante una situación como esta de Estados Unidos, ahora dice, para que ustedes vean que es una locura, eso es el viernes, lo anuncia a las aduanas, que se va a eximir de impuestos. Y eso ha caído en los mercados como música para los oídos. Una sinfonía igual, y eso por eso los mercados están en positivo. Pero sale el secretario de Comercio como queriendo salvar la cara, porque el problema de ellos es de ego. Yo les decía, ni siquiera de los aranceles ni los números. Esos números los hizo Tres Patines. Nadie puede sentarse a discutir esos números porque esos números no tienen ninguna base sustentativa, económica. Es una locura lo que han hecho. Bueno, pero ese no es el punto. Dice él ahora que esos serán parte del nuevo gravamen sobre los semiconductores. O sea que como van a gravar los chips, eso en 2 meses ellos, probablemente unos 2 meses, que esta decisión que tomaron es temporal. Ellos no acaban, es un problema de ego. Son temporales, no podemos depender de China para cosas fundamentales que necesitamos. El único problema es que para tú instalar una fábrica de iPhone, de computadora y de esa, en Estados Unidos necesitas 2, 3 años, igual que una fábrica de vehículos, y en este caso, como le dije, este número, 10% necesita por lo menos 30,000 millones de dólares para invertir. ¿Usted cree que eso es fácil? 101,000 millones de dólares de China provienen nada más de estos componentes que estamos hablando, tecnológicos. Entonces,
Mientras Estados Unidos presiona y habla y hace de foro, China le dice, no, está muy bien que ustedes rectifiquen sus errores, pero lo que tienen es que quitarlos todos los aranceles. Y están cerradas a banda. Para que ustedes vean dónde ha llegado el mundo en términos económicos. Estados Unidos, que corrija su práctica errónea, este es el segundo ajuste, o sea, el reculiado para atrás. Dice, no solo violan las leyes económicas de mercado, se les ríen, le dan dando clases. China, que era comunista los otros días, dándole clases de economía de mercado a Estados Unidos. Ignoran la relación de oferta y demanda entre los países, economía 0-1. Entonces, así las cosas, ya usted verá, le dice China que hay un viejo dicho de ellos que dice que la persona que ató la campana debe ser la que la desate. Y por eso le digo yo que Trump, cuando ha empezado esta guerra, no ha evaluado porque no conoce ni siquiera la idiosincrasia de ese pueblo. Están esperando que llame, Xi Jinping llame, como dijo, Mark Carney, el de Canadá, me llamó, bute. Pero es como una manera de presentarse como que todo el mundo, como lo dijo en una participación, todo el mundo anda besándome el trasero, buscando para negociar conmigo. En este caso, ha quedado con la cara larga y ha tenido que echar dos veces para atrás y el rancho ardiendo. Vamos a una pausa, que esto es economía y mercado.